muy importante ya que se ha convertido en una herramienta muy útil, muy práctica y de fácil acceso para nuestros pacientes. Que si la sabemos utilizar y aprovechar adecuadamente, vamos a obtener resultados excelentes. Primero que todo, tenemos que conocer que la ecografía pulmonar ha ganado un consenso como una herramienta segura para el diagnóstico en diferentes patologías pulmonares, no solo en recién nacidos, sino en todo tipo de pacientes. Desde su inicio, cuando empezó a implementarse, la ecografía pulmonar no tuvo gran receptividad, ya que a diferencia de la ecografía convencional, acá no vamos a estudiar un órgano sólido, vamos a estudiar un órgano que está lleno de aire, por lo tanto, no vamos a estudiar sino artefactos. Y al poder reconocer cada uno de los posibles artefactos que veamos, es que vamos a tener un diagnóstico. En los últimos años ha ganado cada vez mayor peso, principalmente desde el inicio de la pandemia en el año 2019, ya que fue un método diagnóstico muy útil para aquellos pacientes que no podían ser movilizados. Y esas experiencias las hemos ido traspolando a distintas ramas y en la neonatología no ha sido la excepción. Desde el punto de vista personal, es mi herramienta en el hospital donde trabajo, ya que no contamos ni siquiera con un buen servicio de rayos X, pero sí contamos con un ecógrafo y con ellos nos hemos ayudado mucho. La ecografía pulmonar se basa principalmente en evaluar artefactos. Estos artefactos serían, ¿cómo explicarle? Elementos que no deberían estar allí, que son originados por la interfase aire-agua que puede existir en el pulmón. Si tenemos un pulmón totalmente areado, vamos a ver unos artefactos, pero si está ocupado por alguna otra sustancia, estos artefactos van a variar. Y sabiendo interpretar estos artefactos, que nosotros podemos dar un diagnóstico. Tiene una ventaja muy grande, que es que su curva de aprendizaje es rápido, es menos exigente que cualquier otro órgano, ya que solamente contamos con 4 artefactos que si los sabemos identificar y los unimos, podemos obtener una gama de diagnósticos completas y precisas. Es necesario, por supuesto, tener un entrenamiento supervisado al principio y prácticas continuas para hacerlo e integrarlo a nuestra utilización diaria. ¿Qué es lo que vamos a estudiar principalmente cuando hacemos la ecografía pulmonar? Lo primero que debemos evaluar va a ser nuestra línea pleural. La línea pleural va a ser fácilmente reconocible de las costillas y esta línea pleural en casos normales va a tener un movimiento que se conoce como desplazamiento pleural. Este movimiento que va a hacer con cada respiración es lo que nos habla a nosotros de la integridad o no de esa pleura. Si esa pleura no se mueve, ya tenemos un inicio de diagnóstico. Lo segundo que vamos a evaluar van a ser los artefactos fisiológicos, aquellos que van a estar presentes en un pulmón normal. Principalmente vamos a evaluar serían las líneas A, que no es más que un reflejo de esta línea pleural. Una vez que entra el haz de ultrasonido, no va a encontrar nada en el parénquima pulmonar en el cual emitir un rebote de sonido. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que la línea pleural se va a ir repitiendo de una forma equidistante durante todo el trayecto del haz pulmonar. A eso nosotros lo conocemos como líneas A. Las líneas A son las líneas normales. Y vamos a tener entonces los artefactos patológicos, aquellos que cuando están presentes nos van a orientar hacia una patología u otra. Principalmente hablamos en este caso de las líneas B. Las líneas A que vemos acá, que son igualmente equidistantes y reflejan la pleura, van a ser borradas por unas líneas que inician en la pleura en forma de láser o de cometa perpendicularmente hacia todo el parénquima. Estas líneas que parecen una cola de cometa es lo que conocemos como líneas B. Estas líneas B pueden estar espaciadas muy cerca o totalmente confluidas, dependiendo cómo se ubiquen en la gravedad de nuestro paciente. ¿Dónde vamos a hacer estos estudios? Existen unos planos que ya están
totalmente definidos en los cuales nosotros vamos a hacer los estudios. Vamos a tener un plano anterior, un plano lateral y un plano posterior. Recordemos que el pulmón es un órgano tridimensional y esta es una ventaja que nos da la ecografía. A diferencia de rayos X, que solamente podemos evaluar un plano, nosotros podemos evaluar acá el órgano de forma tridimensional y podemos ubicar con precisión en qué segmento se encuentra afectado. Lo que sería la cara anterior va a ir de lo que sería la línea paraesternal con la línea axilar anterior. Si dividimos por debajo de la mamila, vamos a tener el segmento anterior superior que va desde la clavícula hasta esa línea imaginaria por debajo de la mamila. Y lo que sería por debajo de la mamila hasta el reborde costal sería nuestro espacio anterior e inferior. La cara lateral la vamos a evaluar desde lo que sería la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Y la cara posterior va a ir desde la línea axilar posterior hasta la línea paraesternal o la línea paravertebral. Este espacio por debajo de lo que sería la escápula, vamos a encontrar lo que sería el punto PALS, que es el punto de mayor incidencia de infecciones en los niños. Si nosotros queremos evidenciar un derrame pleural, si queremos buscar un proceso neumónico, el punto principal donde se desarrolla es en este espacio. A diferencia de los niños lactantes, preescolares, escolares y adolescentes, los neonatos presentan unas características ecográficas bien marcadas, bien diferenciadas y que debemos tener siempre en cuenta, porque muchas veces hemos realizado ecografía pulmonar en pacientes grandes, en adolescentes, en escolares, incluso en adultos, y vemos que las líneas a veces son muy tenues o no se logran ver, a diferencia de los pacientes neonatos, donde esas líneas A van a estar claramente visibles y van a estar tan equidistantes que pareciera un bosque de bambú. Por lo tanto, este signo que es normal, estas líneas hiperecogénicas equidistantes, en un neonato se conoce como el signo de bambú. Este signo de bambú es un signo clásico de que este pulmón está totalmente normal. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos en el área de neonatología? Pues nos van a ayudar a diagnosticar las principales patologías que podemos encontrar en lo que sería una sala de cuidados intensivos neonatales o incluso en un retén. El primero de todos es el CDR del prematuro. Entendamos que por CDR es la aparición de signos clínicos de dificultad respiratoria en un prematuro las primeras 2 horas del nacimiento. Debemos recordar que su etiología es multifactorial, pero fundamentalmente se va a deber a que este pulmón es inmaduro. Podemos encontrarlo o en fase sacular o en fase canicular, por lo tanto, el déficit y la producción de surfactante es poco. Por lo tanto, este surfactante, una vez consumido, no va a poder ser repuesto y aquí es donde van a empezar los signos de dificultad respiratoria. Como podemos ver, por rayos X muchas veces lo logramos confundir o tendemos a confundirlo con cualquier otra patología a nivel neonatal. Es aquí donde la ecografía nos hace la diferencia clara y precisa. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos que vamos a tener en un paciente con un SR del prematuro? Pues ecográficamente vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que principalmente van a predominar puras líneas B que pueden ser muy cercanas o en la mayoría de los casos son cóncavas. Vamos a ver que nuestra pleura puede estar engrosada e incluso puede estar irregular en algunos puntos. Esto se debe a que en esta zona se presentan atelectasias, como acá podemos ver. Estas atelectasias lo que hacen es alarme a la pleura, por lo cual su continuidad se pierde y su movimiento se hace irregular.
El patrón de líneas B, claramente evidenciable, lo vamos a ver en cada uno de los campos pulmonares. Puede estar presente solamente en 2 o en 3, o puede estar presente en 6 a 8 campos que estudiamos. La cantidad de campos afectados a nosotros nos va a servir para especificar si estamos en un leve, moderado o severo. La siguiente patología, la taquipnea transitoria del recién nacido, constituye una de las causas más frecuentes de dificultad respiratoria en los prematuros tardíos y en los neonatos a término. Normalmente, estos signos de dificultad respiratoria son causados por un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque nuestras apopolinas que están en el parénquima pulmonar no han logrado eliminar todo ese líquido pulmonar, y esto hace zonas de atrapamiento de aire. Y allí comienza lo que sería la dificultad respiratoria. A pesar de que se piensa que es más común en recién nacidos a término, en los prematuros tardíos es muy frecuente ver. Y muchas veces las podemos confundir con una membrana hialina. ¿Cuáles van a ser los signos ecográficos que vamos a encontrar en estos pacientes? Acá podemos ver en una misma imagen un pulmón totalmente aireado. Vemos nuestra pleura con nuestras líneas A, e inmediatamente en el mismo campo pulmonar vamos a ver líneas B confluentes. Este signo en el mismo campo, cuando colocamos nuestro traductor, evidenciamos este signo que se llama el doble punto pulmonar, que es un signo patroneumónico de que estamos ante una taquipnea transitoria del recién nacido. La pleura normalmente está sin afectación. Solamente vamos a ver que en el mismo punto vemos un pulmón totalmente aireado con un pulmón húmedo. Eso es el signo doble pulmonar y es el patoneumónico de la taquipnea transitoria del recién. La aspiración meconial. Debemos recordar que la aspiración meconial es una de las causas más frecuentes de dificultad respiratoria, principalmente en aquellos partos distóxicos o en aquellos pacientes con sufrimiento fetal. La aparición de la dificultad respiratoria puede variar desde el mismo momento del nacimiento hasta horas después, y esto se va a deber principalmente a que hay una inflamación a nivel pulmonar. Va a haber una lesión directa de este meconio. Esta inflamación va a causarnos, o el resultado final va a ser una neumonitis exudativa inflamatoria. Y esto se debe a que estos neumocitos que son lesionados por el meconio van a producir un exudado proteico y van a su vez a llevar a un colapso alveolar y a necrosis, y a mayor necrosis celular. En la aspiración meconial se va a comportar como un síndrome de consolidación. Vamos a ver signos muy parecidos a lo que serían a una neumonía congénita. Pues vamos a ver alteración de la pleura, vamos a ver una alteración pleural, vamos a ver zonas de atrapamiento de aire, zonas de atelectasia. Estos se llaman consolidaciones subpleurales. Inmediatamente por debajo de la pleura vamos a ver imágenes de condensación como si fuera un hígado, que vamos a estar viendo donde debería estar el pulmón, y la presencia de múltiples líneas P. Estos signos de lo que sería microcondensaciones o hepatizaciones subcausulares o subpleurales va a ser el signo clásico que vamos a ver en neumonía y en aspiración meconiana. Esto se debe principalmente a que hay zonas de colapso, hay atrapamientos, atelectasia, que van a hacer una atracción de la pleura. Estas van a estar distribuidas, a diferencia de los procesos de consolidación, donde el patrón de condensación subpleural o la condensación como tal va a estar en un solo segmento de los estudiados. En la aspiración meconial va a ser un parcheado que va a ser muy difuso en ambos campos pulmonares,
en región anterior, en región posterior, no va a haber una distribución homogénea. Vamos a ver este patrón difuso, vamos a ver que nuestra pleura se desliza sin problema alguno. Otra de las patologías que podemos diagnosticar por ecografía va a ser el neumotórax. ¿Okay? La mayoría de los neumotórax que aparecen en recién nacidos se debe a una ruptura espontánea alveolar. Estas zonas que normalmente están distendidas pueden romperse con facilidad, pero muchas veces van a ser consecuencias de otras patologías como membrana hialina, una neumonía intrauterina, la misma aspiración meconial, o incluso pueden verse en recién nacidos a quien se le ha adicionado un RCP muy vigoroso y la presión positiva ha estado muy aumentada, lo que va a producir una ruptura y un escape de aire al espacio pleural. Muchas veces podemos decir, para diagnosticar un neumotórax no es necesario el eco, porque con una sola rayos X del colapso pulmonar ya está diagnosticado. Pero la ventaja del eco acá es que podemos diagnosticar neumotórax que están iniciando, que no son visibles normalmente en rayos X, y a la vez nos va a permitir hacer el drenaje de los mismos sin lesionar el parénquima. Ecográficamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un cambio en el parénquima. Cuando nosotros estudiamos por ecografía, hay dos modos principales lo que utilizamos. El modo B o modo brillo, que es el que hemos visto anteriormente, y el modo M o monofásico, donde vamos a estudiar directamente el movimiento de ese segmento pulmonar. Cuando nosotros insonamos en modo M un pulmón normal, vamos a encontrar lo que se conoce como el signo de la orilla de playa, donde nuestra grasa va a representar el agua, la grasa subcutánea y la piel va a representar el agua, la línea pleural que va a estar hiperrefringente va a representar lo que sería el fin de este mar, y el parénquima pulmonar inmediatamente por debajo va a verse totalmente granulado, como la arena de la playa. Si nosotros vemos el signo de la orilla de la playa, donde tenemos nuestro mar y nuestra playa totalmente separados, allí ese parénquima pulmonar y esa pleura está totalmente normal. Pero si existe una ruptura de la pleura y escapa aire, este signo va a cambiar al signo de código de barras o estratosfera, donde el mar va a ocupar toda la playa. Ya no vamos a ver el parénquima pulmonar, solamente vamos a ver la pleura y el aire como tal. Si somos más acuiciosos, y es un signo un poco difícil de ubicar el punto pulmón, vamos a evidenciar el sitio exacto donde hay escape de aire. Si seguimos en modo M, cuando realizamos la ecografía, vamos a ver un punto donde está nuestro signo de la playa. Acá tenemos nuestro mar, la orilla del mar y nuestra arena, junto a un espacio, a un punto donde hay solamente la estratosfera o que el mar ha cubierto la playa, y posteriormente vamos a ver nuevamente nuestro signo de la orilla de playa. Este punto, justamente acá, es donde se encuentra el neumotórax, y ese punto lo llamamos el punto pulmón. Justamente si lo logramos ubicar, allí podemos cambiar de modo a un modo B, donde podamos ver el movimiento pleural, el espacio pleural, y hacer el drenaje sin ningún tipo de complicación. Ahora, todos estos signos y síntomas que hemos hablado y todas estas características ecográficas, nosotros las podemos estadificar. Y con esta estadificación nosotros vamos a tener una evaluación rápida y completa del pulmón. Principalmente hay dos protocolos que se utilizan, el protocolo Blue y el protocolo Luz. ¿Ok? Ambos dos van a evaluar el pulmón, solamente que hay una diferencia entre uno y otro.
El protocolo Blue se va a evaluar de forma rápida. El protocolo Blue nos va a evaluar de forma rápida, a pie de cama, en menos de 3 minutos, si el paciente presenta la patología o no. Va a ser una evaluación cualitativa. Solamente vamos a ver las características. Mientras que el protocolo Luz va a ser todo lo contrario. Va a evaluar cualitativamente el nivel del daño, según una puntuación. Si encontramos un pulmón normal, es punto 0. Si encontramos alguna alteración, como líneas B muy separadas o daño pleural, punto 1. Líneas B más confluentes, pero sin condensaciones, sin atrapamiento aéreo, sin broncograma aéreo, son 2 puntos. Pero si encontramos signos de palpitación, daño pleural, atrapamiento aéreo, entonces sería 3 puntos. La suma máxima van a ser 36 puntos. Entre más puntos, más daño. En este caso vamos a estar de forma cuantitativa sabiendo la gravedad de nuestro paciente. ¿Okay? Entonces, el protocolo Blue es un protocolo rápido, inmediato, ya para diagnosticar la insuficiencia respiratoria aguda en menos de 3 minutos. Mientras que el Blue Score es el que nos va a nosotros a hacer una forma más cuantitativa este daño. Y dependiendo de la cantidad de puntuación que encontremos, va a estar más severo el daño en nuestro caso. Ahora, todo esto parece confuso, parece bonito, pero ¿es útil o no es útil? Esa es la principal duda. Y podemos decir pues que es sumamente útil. Acá tenemos una publicación que hace el Grupo Europeo de Estudios de lo que serían los pacientes, el personal que trabaja en unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales. Ellos se encargaron de evaluar la utilidad del POCUS en este grupo de pacientes y determinaron que la utilización del POCUS en neonatos que presentan una taquipnea transitoria del recién nacido o de cualquier síndrome de dificultad respiratoria tiene un grado de confianza B. Es decir, bien utilizado, nosotros podemos estar completamente seguros y podemos dar el diagnóstico con certeza. Y no solo el diagnóstico, sino hacer el seguimiento de nuestro paciente en tiempo real. Porque la ecografía no genera radiación, por lo tanto, puede repetirse las veces que sea necesario en un mismo día o en el transcurso de días posteriores. Hay otros estudios. Podemos ver que acá estudiaron el protocolo LUZ en neonatología. Si es válido la aplicación o no. Ellos encontraron en su estudio que aplicando el protocolo LUZ en pacientes que se encuentran en las UCI, aumentaron el diagnóstico de cualquier patología de dificultad respiratoria. Aspiración meconial, taquipnea transitoria, neumonía, neumotórax, derrame pleural. Y que esto quedó evidenciado con la evolución de los pacientes. Además, les sirvió de predictor en aquellos pacientes que iban a requerir más de una aplicación de surfactante o que iban a necesitar progresar en el sistema de ventilación y aquellos pacientes que estaban en riesgo de desarrollar una displasia broncopulmonar. Es decir, no solo les sirvió para diagnosticar a estos pacientes rápidamente, sino para evaluar las técnicas que estaban utilizando, si eran las adecuadas o no, y en el momento exacto en que debían retirar la ventilación, ya sea invasiva o no invasiva. Es decir, se evaluó o se obtuvo más resultados de lo esperado. El grupo español es uno de los que hacen estudios y evaluaciones periódicas de la utilización de la ecografía en cualquiera de sus modalidades. Y acá vamos a ver un artículo especial sobre la utilidad de la ecografía pulmonar
no solo en el diagnóstico, sino también en el seguimiento de patologías. ¿Qué encontraron ellos? Pues que la ecografía pulmonar es útil, es relevante y tiene gran importancia. Ellos sugieren que debe establecerse de una como una prueba diagnóstica en cualquier patología respiratoria neonatal y que se debería entrenar de una forma directa, rápida y completa a todo aquel personal que se encuentre laborando en estas áreas. Saber y conocer cada uno de los protocolos y cómo aplicarlos nos va a ayudar a mejorar el diagnóstico en nuestros pacientes. Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos nosotros acá en Venezuela? Realmente es poca, ya que no es una aplicación rutinaria la ecografía pulmonar. La utilización del POCUS en general no está muy extendida en nuestro país. A nivel de Latinoamérica, la mayoría de los países ya están aplicando lo que sería el POCUS, el entrenamiento del POCUS y la utilización de la ecografía para el diagnóstico de cualquier patología. En nuestro centro, en el Hospital Felipe Guevara Rojas, cerca de la ciudad del Tigre, donde yo laboro, en la unidad de cuidados intensivos neonatales y en lo que sería el área de neonatología, se aplica diariamente lo que sería el focus pulmonar. ¿Y cuál ha sido nuestra experiencia? Nosotros podemos evaluar, diagnosticar, hacer seguimiento y evaluar la evolución de un paciente en el transcurso de horas, días y saber en qué momento debemos escalar, ya sea a más o a menos, el sistema de oxigenación. Eso quiere decir que nos ha permitido hacer diagnósticos oportunos, inicio precoz de ventilación no invasiva, un destete precoz de la misma, disminución del tiempo de estancia de estos pacientes en hospitalización, disminución de la mortalidad de los mismos y un seguimiento en el tiempo en aquellos que presentaron patologías como broncodisplasia pulmonar. Entonces, sabiendo aplicar la ecografía, a pesar de que estemos en un pequeño hospital, a pesar de que no tengamos toda la tecnología que deseamos, nosotros podemos mejorar el diagnóstico en nuestros pacientes. Ya para concluir, primero, la ecografía pulmonar es útil para el diagnóstico etiológico de distrés respiratorio en cualquier recién nacido, ya sea prematuro o ya sea un recién nacido término. Segundo, en la práctica clínica ha demostrado que es muy útil para la predicción de en el éxito o fracaso de la ventilación no invasiva, el inicio de una ventilación asistida de forma más precoz y la utilización de surfactantes pulmonares. Y lo último, pero no lo menos importante, la eficacia y la seguridad que permite el uso de la ecografía pulmonar. Una monitorización continua a pie de cama de cualquier estado o distrés respiratorio en nuestros pacientes. Nos permite hacer seguimiento si iniciamos ventilación no invasiva, a los pocos minutos ver la respuesta y así poder dar un mejor tratamiento a nuestros. Esto ha sido todo. Gracias por su participación. Si tienen alguna pregunta, con gusto se les responderá. Espero que todo haya quedado claro, tan claro como el agua del Orinoco. Yo sé que es mucho material en poco tiempo, muchas palabras nuevas en poco tiempo, pero aprendiendo a utilizar la ecografía pulmonar, vamos a mejorar mucho el diagnóstico en nuestros pacientes. Ya para terminar, como dijo el doctor Araque, pues pronto estará por iniciar nuestro diplomado en POCUS pediátrico, que incluye no solo pacientes pediátricos, sino neonatos, para iniciar lo que sería la educación acá en Venezuela de la utilización de la ecografía. Muchos de nuestros hospitales carecen hasta del servicio más básico de rayos X, pero en ellos podemos encontrar siempre un equipo de eco, que bien utilizado nos puede servir de gran. Muy buenas noches. Aquí estamos
Bueno, pues como muy complacido con esta explicación que nos ha dado Mario en la noche de hoy. Eh, los comentarios son que sin saber de eco se puede entender. Pero, claro, como explicó muy bien el doctor Mario, son muchas palabras nuevas en poco tiempo y hay que asimilarlas pues con más tranquilidad. Hay que leer un poquito, ver un poquito, acostumbrarse a las imágenes, a lo que es normal, a lo que no es normal, y pues así podemos hacer diagnósticos. Lo vital aquí es que, y lo sorprendente es que estamos viendo y haciendo diagnósticos sobre imágenes que no son reales del órgano, son artefactos, son imágenes que si el órgano está normal, los artefactos van normales. Si el órgano tiene exceso de líquido, pues los artefactos lo indican. Igualmente si tiene aire acumulado, igualmente si tiene atelectasias parciales, totales o neumonía. Es sencillo, hay que aplicarse y ya veremos que podemos tener mucha información, sobre todo cuando tenemos un bebé que vemos que no ha mejorado como queremos y que tenemos, digamos, la posibilidad de ponerle surfactante, pero no lo podemos gastar en el caso que no es. Y el eco nos dice taquimia transitoria, bueno, nos aguantamos, pues no perdemos esa aplicación de surfactante sin necesidad de hacer radiografía, porque muchos hospitales no tienen radiodiagnóstico. La doctora Adriana Moy felicita a Mario, igualmente. Y por aquí tenemos una pregunta de Pedro Macuarisma. Saludos, Pedro. Él te pregunta qué traductor prefieres usar para sonar el pulmón. Bueno, eso va a depender, doctor, del tamaño del tórax. El ideal sería un lineal, ¿ok? Para poder evaluar esa pleura perfectamente. Pero cuando tenemos un prematuro de 600, de 700, de 1 kilo, donde el traductor lineal le llega de la clavícula al reborde costal, en ese caso un sectorial nos va perfecto, ya que la penetración de él la podemos modificar tanto y convertirlo en un lineal más pequeño. Generalmente los equipos vienen acompañados de un traductor lineal. O sea que no es tampoco que se necesitan cosas tan especiales para hacer este tipo de pruebas. Por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, es la misma del traductor. Eh, ¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno, Pedro dice que él prefiere utilizar. Pedro, ¿puedes abrir el micrófono y plantear que prefiere utilizar por la profundidad del pulmón o un traductor lineal? No sé si tengo conexión, no tengo conexión. Sí, se escucha, tiene conexión. Por aquí tenemos la doctora Mayra Carpio, está de turno en Rancagua, en Chile. Si estás allí al pie de la computadora, cuéntanos, Mayra, qué experiencia tienes allá con eco pulmonar. ¿Lo usan? ¿Prefieren la radiografía? ¿Qué hacen? La aclaratoria de Pedro, que él opina que para la línea pleural, pues
utilizar un traductor y para adaptar profundidad utilizar el sectorial. Para la línea pleural, el lineal y para parénquima, el sectorial. En nuestra experiencia con el lineal se puede hacer todo. Sí, realmente con el lineal, modificando la ganancia, la profundidad y el foco, podemos hacer una evaluación completa del pulmón. Nos da más detalle. Pero como bueno, como le expliqué, a veces es un prematuro donde el lineal abarca todo el tórax, entonces allí podemos utilizar un sectorial, igualmente jugando con la profundidad, la ganancia, y podemos evaluar nuestra línea pleural y nuestro parénquima pulmonar. Realmente implementar el focus en la práctica diaria ayuda mucho y entre más lo hagamos, más pericia tenemos y sabemos manejar mejor cada uno de estos parámetros. Al principio parece difícil, pero con la práctica diaria vemos que es muy, pero muy sencillo. Y tener a la mano el protocolo Blue, por lo más rápido, por lo más, eh, tal vez da más precisión en el sentido de que lo ves más rápido y puedes tomar conductas más rápido que sacar las otras cuentas, pero cualquiera de los dos es útil. Yo prefiero personalmente el protocolo Blue. Liliana dice que en Apure quiere implementar eso. Muy bien, Liliana. Yo te apoyo. Es muy sencillo. Cuenta con nuestro apoyo. Sí, doctor Pedro, sí podemos diferenciarlo siempre y cuando en conjunto evaluemos corazón y pulmón. Lo ideal cuando tenemos un síndrome de dificultad respiratoria es evaluar ambos órganos. Esos son unos hermanitos que se deben evaluar en conjunto. Debemos evaluar lo que sería la funcionabilidad ventricular derecha e izquierda y las características pulmonares. Teniendo todos esos datos, nosotros podemos diferenciar si es cardiogénico o si es pulmonar. Esta en, es una forma práctica en la que podemos hacer esa diferenciación y es totalmente válida como usted dice. Solamente con pulmonar no vamos a poder. Siempre hay que evaluar a su hermano el corazón para ver cómo está. Y de paso que la información que te va a dar el corazón y la funcionalidad del ecocardiograma eh, te va a permitir uso de vasoactivos o preferir rehidratación, reanimación hídrica o farmacológica, dependiendo de cómo veas los gastos y la función cardíaca. Siempre va ligada una a la otra. Sí, justamente el día sábado, en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Ecografía Pediátrica, vamos a tocar ese tema, doctor Pedro. Vamos a hacer la diferenciación del SDRA en pediatría por ecografía pulmonar y cardiovascular. Es decir, cómo podemos unir ambos protocolos y crear un esquema diagnóstico bellísimo, donde con aplicar 3 o 4 medidas ya nosotros podemos irnos guiando cuál es la causa real de esa dificultad respiratoria. Mientras van pensando en alguna otra pregunta o alguna otra inquietud, les voy a compartir el flyer de nuestra próxima actividad, que será el 20 del próximo mes, el 20 de marzo. Creemos que si tenemos mayores respuestas a las invitaciones a exponer,
Puede ser que dejemos de hacer una actividad mensual y la hagamos quincenal o pongamos una extra en el mes. Ya tenemos una modificación de fecha porque el jueves de abril cae Jueves Santo. Entonces, estoy esperando que me confirmen si lo vamos a hacer el jueves antes o el jueves después. Por el chat le dejé lo que sería el código de la reunión que va a haber el día sábado sobre justamente FDRA y ecografía, cómo podemos utilizar para diagnosticar y diferenciar el síndrome de dificultad respiratoria aguda utilizando la ecografía como tal. Bueno, eso lo podemos poner en el grupo del neonatólogo del capítulo. Ponemos el flyer de la invitación, de esa invitación. También para que quede. Ajá, por aquí Naomi Heredia pregunta, tiene una inquietud. Usted dijo que el signo del bambú se ve en pulmón normal. ¿Quiere decir que en un paciente que ha presentado ninguna patología o se puede ver en un paciente que tuvo un SDR, por ejemplo, ya en su, eh, me perdí, ya cuando está mejor? Buenas noches, doctora. Sí, el signo de bambú lo podemos ver en un paciente con un pulmón normal y en uno que ya ha tenido un SDR que se ha logrado superar. Es decir, esa es la característica ecográfica normal. Si el paciente presentó el SDRA y ya tenemos un pulmón totalmente seco, vamos a ver nuestro signo de bambú sin ningún tipo de problema. Sí, ese es el reflejo de que hay una distribución normal del aire, que no hay ningún impedimento, digamos, ni líquido ni sólido que altere el parénquima pulmonar. Cuando está funcionando bien, esa es su vista normal. Ahora, cuando se altera, empiezan las B, empiezan los otros problemas. La línea B. Entonces, para la próxima fecha que tenemos, viene nuestra vocal de este capítulo, presidente de la filial Anzuategui, la doctora Adriana Moy, quien nos va a hablar del manejo nutricional de recién nacido pretérmino y de muy bajo peso en escenarios de recursos limitados. Muy importante, porque eso es lo que nos toca. Entonces, para el 20 de marzo ya Adriana está comprometida con nosotros y estamos seguros que vamos a disfrutar pues esta actividad también, así como está el día de hoy. Por el momento, no ha habido más comentarios. ¿Algunas palabras finales, Mario, de despedida? No, solamente agradecer a las personas que se unieron, se tomaron el tiempo para unirse, para nutrirse, para irse informando de lo